¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro espacio de debate aquí en Onda Luz Televisión, en el que hoy abordamos el asunto de las cláusulas suelo tras la sentencia europea conocida hace unas semanas y en espera de la decisión del Ejecutivo Central de sacar ese decreto ley que regule un sistema extrajudicial de resolución de estos nuevos casos de devolución de la cláusula. La casuística de los afectados es muy variada y de ahí la complejidad del asunto y de otros muchos flecos que vamos a intentar poner hoy y aclarar en esta mesa de debate. Mejor que yo se los va a exponer las personas que están con nosotros hoy en este debate de Onda Luz Televisión. Por una parte, Conrado Gallardo, él es magistrado de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Sevilla y miembro del Foro Judicial Independiente. Buenas noches, bienvenido y gracias por estar en Onda Luz. Buenas noches, encantado de estar aquí. También en nuestra mesa Rafael Fernández, secretario general de ADICAE Andalucía, que viene muy satisfecho porque bueno, ADICAE al final fue una de esas plataformas, ¿no?, pionera en la demanda del tema de cláusula suelo, y enseguida entraremos en turnos de palabra. Muy buenas Gracias noches. por venir. Gracias a ustedes. También en nuestra mesa María José Moyano, abogada, miembro del bufete de Salas y Donaire. Bienvenida, María José. Buenas tardes y gracias. En nuestra mesa también David Navas, él es miembro de ARFADE, que es una plataforma de apoyo a familias afectadas por la desigualdad. Bienvenido, David, también. Gracias por invitarme. Y en nuestra mesa un representante de ese sistema extrajudicial de resoluciones que podría ser la mediación, el abogado y mediador especialista de lo mercantil, Pablo Martínez. Bienvenido también, Pablo. Muchas gracias y felicidades por el debate. Una primera cuestión a los cinco para abrir un poco el debate. ¿En qué momento nos encontramos? Quizás es una pregunta muy general, pero muchísima gente en este país está perdida ahora mismo en preguntarse, ¿está a punto de resolverse mi juicio? ¿Se me va a aplicar? ¿No se me va a aplicar la doctrina del Tribunal Europeo? El que no haya denunciado, ¿puedo denunciar ahora pasados los años? En fin, ¿en qué momento? La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en realidad solo se ha pronunciado sobre uno de los puntos en conflicto que había en esta materia, concretamente sobre las consecuencias de la nulidad de la cláusula. Y ha dicho que si la cláusula es nula, hay que devolver todo el dinero que se haya cobrado indebidamente con cargo a ella. Quiero decir con esto, porque se ha habido confusión, que no se ha pronunciado sobre la nulidad de las cláusulas. En esto se sigue vigente la teoría o la doctrina que había sentado el Tribunal Supremo de que las cláusulas suelo son nulas siempre que no sean transparentes, o sea, son válidas si el consumidor ha recibido información suficiente, pero no lo son si no lo ha recibido, y el Tribunal Supremo ha establecido una serie de parámetros para decidir si se ha recibido o no esta información. Y por tanto esto no va a variar sustancialmente. Sí va a variar, por tanto, las cantidades en que se va a indemnizar a los consumidores. Y yo creo que los tribunales, lo más correcto, van a aplicar inmediatamente esta doctrina, no solamente a los procesos que se inicien, sino a los procesos que están pendientes de resolución definitiva. Usted mismo, ¿no?, ya ha emitido alguna sentencia. La sección de Sevilla se está aplicando así porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en virtud de los tratados firmados por España, es el intérprete máximo en temas de derecho comunitario y, por tanto, sus decisiones están por encima de las del Tribunal Supremo. Por tanto, entendemos que la doctrina del Tribunal Supremo ha quedado sin vigencia y creo que esta va a ser la opinión mayoritaria de los juzgados. David. Bueno, yo creo que bueno, de tantas que tenemos, es que son muchas cláusulas abusivas las que tiene un contrato y este es el comienzo. Hay que tener en cuenta que esta es de las primeras que llevan ya asociaciones, como el compañero se ha dicho antes, que llevan luchando por esa cláusula, pero es que ahora mismo las escrituras hipotecarias tienen casi todas las cláusulas que hay, son todas abusivas. ¿Por qué son abusivas? Porque, como ha dicho antes este señor, que han sido impuestas, no han sido negociadas. Entonces, a las cláusulas no están negociadas, pues en verdad deberían ser todas nulas. Que vamos pasito a paso, es verdad, vamos muy lentos. Y yo creo que la banca no va a regalar nada. Aquí hay que lucharse hasta el último céntimo. Y como ha dicho la compañera antes, como no sean los tribunales, no hay manera. No hay forma de poner en jaque a un banco como no sean los tribunales. Está muy bien intentar negociar con ellos, pero ya te digo yo desde la experiencia que siempre intentar engañarte. O sea que al final acabamos en los tribunales sí o sí. Enseguida iremos ahondando en todo eso. Rafael, bueno, ADICAE supongo que muy satisfecha la organización por esa sentencia.
pero se seguirá trabajando. Nosotros desde ADICAE Andalucía y desde ADICAE a nivel nacional valoramos muy positivamente, no nos queda otra, no puede ser de otra forma la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Más que nada porque además refuerza las tesis que desde la asociación veníamos planteando desde el año 2009-2010 aproximadamente, ¿no? Cuando los consumidores acudieron a nuestra sede y nos dimos cuenta de la colocación de esta cláusula, analizamos los contratos hipotecarios y nos dimos cuenta que era una cláusula abusiva, en la mayoría de los casos colocada sin ningún tipo de transparencia, con nocturnidad y alevosía, si me permitís la expresión. Y en el mejor de los casos incluso lógicamente impuesta, porque como ha dicho el compañero, las cláusulas suelo y los contratos de préstamo hipotecario son prácticamente contratos de adhesión donde la entidad bancaria coloca sus cláusulas y el deudor hipotecario, el futuro deudor hipotecario, el consumidor las asume tal cual, con muy poca capacidad de negociación, excepto en muy pequeños casos cuando son clientes pues realmente que le interesa a la entidad, por lo que no nos queda más que valorarlo positivamente. Ahora bien, nos queda un largo camino por recorrer, como ha dicho también el compañero que me acompaña en esta mesa aquí a mi derecha. No es solo la cláusula suelo una de las cláusulas abusivas de los contratos de préstamo hipotecario, hay muchas más cláusulas. Recientemente el Tribunal Supremo acaba de declarar nula también otra cláusula que es la que obliga al prestatario a hacer frente a todos los gastos de notaría, registro, etcétera, etcétera. Y podríamos decir esto de aquellos polvos, estos lodos, ¿no? Las entidades bancarias llevan operando en nuestro país sin ningún tipo de supervisión. El Banco de España, órgano supervisor, actúa más como una mera patronal. Y estas son las consecuencias, ¿no? Este tipo de cláusulas abusivas. Por lo que nosotros, resumiendo, lo valoramos muy positivamente. Ahora bien, habéis comentado ya en la mesa qué es lo que tendrán que hacer los consumidores, en qué situación se pueden encontrar. Nosotros entendemos que ahora es el momento de que la banca intente lavar su imagen, si se puede, y devuelva el dinero sin emplazar a los consumidores a los juzgados. Yo entiendo, si es cierto, que bueno, ya hay bastantes entidades que se han manifestado en ese sentido y entienden que no van a devolver un céntimo. Es comprensible, sabiendo la manera de comportarse de las entidades bancarias en los últimos años. Ya ha manifestado Unicaja o Banco Sabadell que no van a pasar por el aro, que no van a devolver un céntimo, que emplazan a los consumidores a los juzgados. Nosotros queremos seguir presionando. Creo que es el momento de que la banca devuelva el dinero, aunque tampoco creemos que el decreto ley con carácter de urgencia que va a aprobar el Gobierno, si además sin trámite de audiencia ninguna, con asociaciones de consumidores, vaya a solucionar el problema. María José. Pues nada, yo creo que hemos dado efectivamente, como se ha comentado en la mesa, un paso adelante. Quedan muchos pasos por dar. Lo cierto es que tenemos actualmente multitud de pleitos por resolver, incluso por tramitar, ¿no? Están presentados, pero ni siquiera se han llegado a admitir a trámite. Y lo cierto es que en muchos casos los abogados llegó un momento que, a la vista del desarrollo que estaban teniendo las cláusulas suelo, decidimos instar demandas exclusivamente solicitando la nulidad de la cláusula y no la devolución de las cantidades. Y la finalidad ha sido esperar esta sentencia que, bueno, se hablaba o parecía que el resultado iba a ser el que finalmente se ha dado, y lo que se ha venido haciendo pues es efectivamente conseguir la nulidad para posteriormente presentar un segundo pleito en el que se devolviese las cantidades de forma íntegra. En muchas ocasiones habrá personas que han pensado que los abogados íbamos buscando dos pleitos. Lo cierto es que ahora me alegro de haberlo hecho así en muchos casos, por una simple razón, porque aquellos que ya tienen la sentencia y la sentencia firme, por desgracia, no van a poder recurrir a recibir íntegramente las cantidades. Esa retroactividad está limitada en el tiempo y, como estableció el Supremo en su momento, se limitó el 9 de mayo del 2013 y ahora se encuentran en una situación realmente de desigualdad respecto de aquellos que quizás han esperado un poco más. Pero bueno, en cualquier caso son buenas noticias, son muchas las cláusulas suelo que quedan por reclamar, muchas las cláusulas suelo que quedan por eliminar y bueno, pues esperemos que todos los juzgados y principalmente las audiencias, que al final son las que dictan la firmeza de las sentencias, adquieran, hagan suya la sentencia del Supremo. Pablo, como especialista en la mediación, ya se ha dicho aquí en esta mesa, ¿no?, que no se ve posibilidad de obligar a los bancos a cumplir con esas sentencias sino a través de los juzgados. ¿Se puede conseguir más mediando? Yo creo que estamos en un momento muy, muy interesante para la mediación. Creo que la mediación ahora es cuando va a empezar a tener recorrido, viéndolo siempre en cada caso concreto y nunca generalizando. Se hablaba aquí de la transparencia, si había estado suficientemente informado o no el consumidor.
Creo que a cada caso concreto ya conocemos las posiciones de las partes, sabemos las sentencias últimas y a lo que se refieren y a lo que condenan a los bancos. Creo que también es el momento de que los bancos presten su mano y sobre todo se adecúen, si no quieren sufrir un gran golpe en sus contabilidades, se adecúen a otras vías alternativas de resolución donde entre las partes pueden diseñar no solo la devolución total, sino devoluciones entre ellos las que crean oportunas y que al final beneficien a las dos partes. Porque no olvidemos que el principal afectado aquí es el consumidor y siempre afectado, cuanto antes resuelva el problema, yo creo que también lo agradecerá. Me gustaría que se aclarase lo que ha comentado María José, de que las personas que ya han tenido un juicio y tienen una sentencia firme en cuanto a la declaración de la nulidad de la cláusula, ¿no pueden ahora reclamar la devolución? No, todo lo contrario. Si se declaró la nulidad, ¿o solo pueden durante un tiempo determinado? No, en multitud de casos la nulidad, se solicitó solo la nulidad, no la retroactividad, no la devolución de las cantidades. Eso se hace en virtud del artículo 1300 del Código Civil, pero a veces de oficio el propio juez que juzga el tema pudiera condenar a la entidad bancaria la devolución de las cantidades, con una retroactividad o no. Si no se hiciese, actualmente el cliente puede acudir nuevamente a un pleito, pero solo para solicitar la devolución de las cantidades en base a esa nulidad. Por tanto, sí podría, porque no está solicitando la nulidad nuevamente, lo que está solicitando es la devolución de las cantidades que no había pedido en un pleito anterior. Si lo hubiera pedido en un pleito anterior, el problema que tendría es que probablemente se le hubieran devuelto las cantidades, pero desde el 9 de mayo del 2013 y no desde el comienzo del préstamo. Señor Gallardo, ¿hasta qué punto se puede obligar a los bancos? Decían por aquí, Unicaja y Banco Sabadell ya han dicho que ellos no están dispuestos a entrar por el aro ni a devolver nada. ¿Hasta qué punto se les puede obligar judicialmente? Hombre, judicialmente no. Obligar a los bancos voluntariamente no, porque son dos términos contradictorios. Es decir, cuando hay discrepancias entre dos ciudadanos, y las entidades bancarias son ciudadanos también, personas jurídicas, se acude al juez y el juez decide quién tiene razón y es el juez el que por la fuerza puede obligar a realizar el derecho que se reconoce en la sentencia. Entonces, no. Ahora, los juzgados, los tribunales no están diseñados en ningún país ni en ninguna circunstancia para hacer frente a un problema social, es decir, a una demanda, a una avalancha de pleitos. No hay país que pueda costear eso, que pueda tener el número suficiente de jueces para resolver un problema de este tipo. Necesitaríamos el doble o el triple de jueces de los que tenemos para dar una respuesta en un tiempo razonable. De hecho, además ya en situaciones normales tenemos una justicia bastante atascada. Entonces, a esto habría que tratar de darle otra solución. Ya se han dictado muchas sentencias, ya hay unos parámetros más o menos fijos que las partes pueden conocer cuáles son los criterios que vamos a aplicar los juzgados. Existe una normativa, por ejemplo, del año 94, que decía qué información se debía suministrar y cómo al consumidor, que luego ha sido sustituida por otra orden de 2011. Si no se cumple, es clarísimo que ha habido la cláusula abusiva. Si se cumple, pues habrá que ver el caso concreto. En fin, que ya hay unos parámetros claros. Entonces, lo razonable ahora es tratar de evitar tener que acudir a juicio y aplicando esos parámetros llegar a un acuerdo. Y algunas entidades bancarias a mí me consta que están dispuestas a llegar a ese tipo de acuerdos sobre la base de esos parámetros que han señalado los tribunales. La consecuencia de que no se consiga esa solución, que la mediación me parece una buena solución, pues la consecuencia es que ahora mismo, por ejemplo en Sevilla, que es los datos que conozco, pues la primera instancia está tardando unos 2 años en resolver. Y luego, si se apela, pues estamos tardando otro año más o menos, sencillamente por la cantidad de asuntos que tenemos que resolver. Y luego vendría la ejecución de la sentencia, que tardaría un tiempo. Entonces, el consumidor, en su negociación, lo que pretende obtener es la satisfacción de su derecho de manera lo más rápida posible, y la otra parte pues podría obtener una disminución de las cantidades que tiene que pagar, y sobre esa base yo creo que puede haber acuerdos y que a los bancos les interesaría. Ahora, obligarles no, obviamente esto tendría que ser una cosa que acepten los bancos, y si no, pues seguiremos, los tribunales estaremos siempre dispuestos a resolverlo. El problema es que si esto, como consecuencia de esta sentencia, vuelven a subir el número de litigios, los tiempos de resolución se retrasarán aún más, porque jueces estamos los que estamos, y no es previsible que a corto ni a medio plazo haya muchos más jueces para poder afrontar este tipo de asuntos.
¿Prevé un atasco considerable? Si sube el número de asuntos, de hecho ya estamos en situación de irnos retrasando cada vez más porque están entrando más asuntos de los que tenemos capacidad de resolver. Y si sigue aumentando, lo que no hay previsión, porque además esto sería otro problema, la justicia española tiene una insuficiencia de jueces muy clara y si nos van a entrar muchos más asuntos, pues la consecuencia va a ser el atraso. Con lo cual, este problema, o bien la mediación, o bien que el Gobierno que detecte el problema, porque efectivamente se ha dicho antes, y yo estoy de acuerdo, ha habido una falta de control de defensa de los consumidores en este sector. Los bancos durante muchísimo tiempo han elaborado contratos que contienen cláusulas que están claramente prohibidas o censuradas por la legislación de defensa de los consumidores, y partiendo de este reconocimiento y de este hecho, pues quizás la solución sería una solución legislativa, que diera una solución general al problema y que no provocara este enorme atasco judicial, no solamente por el atasco, sino por el coste enorme que supone para el Estado el tener que atender estos asuntos judicialmente. Claro. Por el lado de la mesa, no sé si se confía en esa alternativa. Yo quería subrayar, judicial. Yo estaba totalmente de acuerdo con el señor Gallardo en relación, lógicamente, al atasco que se puede generar por un crecimiento exponencial de los pleitos en los juzgados. Por eso he comentado con anterioridad que desde la asociación lo que queremos es que las entidades bancarias devuelvan el dinero a los afectados. Lo que ocurre es que, bueno, si tenemos en cuenta diferentes sentencias, como ha dicho el señor magistrado, y esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, también tendríamos que tener en cuenta la sentencia del juzgado número 11 de lo mercantil de la macrodemanda de la asociación, ¿no? La demanda que presenta ADICAE, en la que la jueza en abril de este año pasado, del año 2016, hace extensivo la sentencia a todos los consumidores en España que tengan una cláusula suelo colocada en similares características de los 15.000 afectados que aglutinamos en esa demanda. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, pues la jueza incluso valora que incluso se haya cumplido con los que establece la orden de transparencia, y dice que aún así ha habido una falta de información, porque la cláusula suelo es una cláusula que provoca tantos daños en el consumidor, o puede llegar a ocasionar tantos perjuicios al consumidor, que tenían que haber dado una vuelta de tuerca más a las entidades bancarias en la información que se le trasladaba a los consumidores, ¿no? Esa sentencia ganada por la asociación creemos que es verdaderamente el paso hacia adelante que se ha dado en los últimos años. Después la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que hace reforzar nuestras tesis, y que por tanto estamos ante una cláusula abusiva, que yo no quiero ser la nota discordante en esta mesa, pero que nosotros creemos que debe ser extensivo para todos los consumidores. Nosotros en la mayoría, hablo de porcentaje, pero no conozco ningún caso, nosotros en la asociación, a verlo los habrá, pero no conozco ningún caso en los que se le haya colocado una cláusula suelo a un consumidor con pleno conocimiento de lo que estaba firmando, con pleno conocimiento y con el cumplimiento estricto de la ley. Siempre ha habido un problema con la oferta vinculante, no se le ha entregado a tiempo, no se ha informado detenidamente al consumidor de las consecuencias, etcétera, 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 ¿no? Incluso el notario, aunque eso ya es harina de otro costal, el notario se ha dedicado a leer la escritura del préstamo hipotecario en el momento de la firma y se acabó. Estamos hablando de consumidores con una formación media en el ámbito financiero, y cuando incluso es alto, también hemos encontrado con consumidores con una cierta formación que tampoco sabía exactamente de las consecuencias que podía tener. Sí es cierto que quien sí lo sabía eran las entidades bancarias, que tenían una información que no teníamos los consumidores, que era la caída a futuro del Euribor, y eso creo que es incuestionable. Nosotros ya se lo manifestamos al Banco de España en un informe en el año 2011 y no nos equivocamos mucho. El Euribor ha llegado a mínimos históricos y la banca ha maximizado sus beneficios a costa de todos nosotros, y además encima las rescatamos con el dinero de todos nuestros impuestos, ¿no? Además es una paradoja, ¿no? En este sentido, rescatamos a la banca, y ¿quién rescata a los consumidores? Las cláusulas abusivas, como puede ser el interés de mora, que genera una deuda de por vida al consumidor, o incrementa o ayuda a incrementar esa deuda de por vida al consumidor. Las cláusulas suelo, que si lo sumamos con la crisis económica que está viviendo España, Andalucía y Sevilla, genera problemas de desahucio. Y las entidades bancarias no han buscado ninguna alternativa ni ninguna solución. El Gobierno aprobó un decreto hace unos años de medida urgente para proteger a los deudores hipotecarios, que se quedó en agua de borraja. No beneficiaba más, según nuestros cálculos, a un 7 o un 10% de la población. Es decir, y tampoco abogamos por una mayor legislación como tal. Lo que sí que abogamos es una mayor supervisión de los organismos supervisores de este país, Banco de España y CNMV, cada uno en sus competencias, y que no actúen como meras patronales, y que el Gobierno, lógicamente, tampoco
pase por el aro ante diferentes situaciones, como puede ser Bankia con su rescate, etcétera, etcétera, ¿no? Entidades bancarias parece que operan, hacen lo que les da la gana en este país, porque saben que después tienen la protección del gobierno, del Estado, que le inyecta el dinero de nuestros impuestos, y continúan operando con sus cláusulas abusivas en otros productos como las preferentes, productos de ahorro, etcétera, etcétera. La ingeniería financiera no para, y siempre a base y a costa de los consumidores, ¿no? Bueno, eso podría tener un poquito más de coto, como decía antes el juez David. Decía el magistrado, recomendaba más bien la mediación, el diálogo con las entidades, ¿no? No sé cómo lo ve. Vosotros tendréis casos también de gente ya que habrá intentado esa negociación, si es verdad que en alguna ocasión pues se ha conseguido y se está consiguiendo, pero complicado. Sí, lo que hablaba el compañero del famoso código de buenas prácticas, ¿no? El que al final parece que era la solución para el gobierno, pero lo único es un caos, totalmente desorden, y muchas veces lo que hacía era más empeorar que ayudar, ¿no? Porque hay muchísimas lagunas en ese concepto como tal, ¿no? Por ejemplo, lo que siempre nos encontramos es que cuando intentábamos llegar a un acuerdo con el banco, con los afectados, que teníamos el típico problema de que esa persona llevaba X tiempo sin pagar, y ahora ese importe, pues en vez de intentar buscar una solución para una vez que se abra una innovación y se meta dentro de la hipoteca, la cantidad para poder abrir los plazos, una cosa que supuestamente sería razonable, porque si esa persona se encuentra en desempleo o tiene ingresos bajos, pues nos contamos con el problema que el banco se aprovechaba de la situación haciéndole un nuevo préstamo personal a un afectado que ni siquiera tenía ingresos, y que con lo cual lo que hacía es cargarle a la mochila más deuda y aprovechándose de la situación. Eso es lo que hace verdaderamente hoy día la banca, aprovecharse de eso. O sea, tolerancia con la banca cero, porque ellos no han tenido tolerancia ninguna con los afectados, pero ninguna, en ningún momento. Y aquí estamos hablando de la cláusula suelo, estamos hablando respecto a lo que te tienen que devolver y a lo que te tienen que pagar y a lo que tienen que cobrar. Pero se nos olvida una cosa muy importante, que este señor se ha comentado antes: ¿cuántos desahucios se han producido por esa cláusula? ¿Cuánta gente no ha podido pagar su cuota hipotecaria por el incremento de eso? Que a lo mejor no ha sido gran parte por eso, pero sí ha sido un palito más a la rueda, a la economía de esa familia que ya iba estando tocada. Eso, por desgracia, difícil marcha atrás tiene, y ojalá todo esto se hubiera resuelto antes para evitar esos casos. Por este lado de la mesa, ¿cómo lo veis después de lo que habéis escuchado hasta ahora? Que la mediación o las soluciones extrajudiciales siempre son positivas. De hecho, nosotros siempre la primera opción que se da al cliente es intentar llegar a un acuerdo, y para eso intentamos pues hablar con la entidad bancaria, bien de forma escrita, bien de forma verbal. Pero lo cierto es que son ya muchos años de cláusulas abusivas, y en concreto, puesto que es el tema de debate de cláusulas suelo, en los que hemos intentado, pues mediante, como hemos dicho, bien reuniones, bien escritos, negociar con el banco, intentar llegar a un acuerdo, no llegar a juicio, y lo cierto y verdad es que en ningún caso, y son muchos los casos que llevamos, nos hemos encontrado con una mano tendida. Por tanto, creo que difícilmente el Gobierno va a poder llevar a cabo ninguna actuación que solvente esta situación de forma extrajudicial. Si los bancos hubieran querido solucionar el tema, hubieran sido un poquito más rápidos quizás, o en el mejor de los sentidos más inteligentes, y hubieran aprovechado la sentencia de 9 de mayo del 2013 aplicando esa retroactividad, que económicamente hubiera sido un varapalo bastante inferior al que les supondrá la devolución íntegra de las cantidades. Quizás esperaban cierta connivencia por parte de las autoridades judiciales. No. Se conocía, se sabía de hacía meses, se hablaba mucho en el mundo judicial de la resolución del Tribunal de la Unión Europea, y creo que no nos ha pillado a nadie de sorpresa. Bueno, no tanto, porque el informe del abogado general, que en el 90% de los casos seguido por el tribunal, era contrario y favorable a la tesis del Estado español de que la cláusula suelo no tenía que tener los efectos retroactivos limitados por razones económicas, y por tanto no era previsible, tampoco no era tan clara la sentencia. Ha sido una sorpresa. Sí era previsible antes del informe del abogado general, luego del informe del abogado general sí ha sido una sorpresa que el tribunal sea uno de los pocos casos en que se aparta del informe. Quiero decir que la cuestión es controvertida. La sentencia, eso sí, ha sido muy dura, y es muy dura con el Tribunal Supremo Español,
y tiene su razonamiento y su razón de ser, pero vamos, no era una cosa tan previsible ni tan clara y ha pegado ciertos bandazos el Tribunal de Justicia hasta llegar a la solución definitiva. Bueno, seguimos hablando, me quedo con algunas palabras pedidas, hacemos una pequeña pausa, pero regresamos enseguida. Aquí continuamos en Onda Luz Televisión debatiendo sobre las circunstancias en las que se encuentran ahora todas aquellas personas afectadas por las cláusulas abusivas de los bancos y en especial por la cláusula suelo que ya ha dicho el Tribunal Europeo, pues bueno, que hay derecho a la devolución de la totalidad de lo cobrado injustamente debido a la aplicación de esa cláusula. Tenía pedida la palabra Pablo. Sí, efectivamente yo quería hablar de lo que se había comentado aquí en la mesa. Y es que no olvidemos que todo el consumidor tiene derecho a la justicia ordinaria, pero las vías alternativas o complementarias, como nos gusta llamarlas a nosotros, son vías que pueden satisfacer a muchos ciudadanos, a muchos consumidores que se han visto afectados. Los pueden satisfacer de una manera mucho más rápida, con una celeridad superior que en determinados casos les puede interesar. Para esto, la Fundación Mediara tuvo un proyecto piloto en los juzgados de Málaga, donde derivaba mediación desde el mes de julio de 2015 hasta octubre-noviembre de 2016. Unos 1.200 casos derivó a la sesión informativa. De esos 1.200 casos, unos 60 casos desaparecieron, ya sea por allanamiento, por acuerdo extrajudicial o por cualquier otra vía. Quiere decir que hay más de un 3,5% de ciudadanos que están interesados en buscar otras vías alternativas, en cuanto se les da esa información y se les da esas posibilidades. Ahora sí, necesitamos también que la banca y hacerle ver a la banca la oportunidad que tiene entre sus manos, la oportunidad de ahorrarse un desembolso inicial que les puede perjudicar bastante. ¿Qué conseguimos con eso? Pues diseñar la alternativa más apropiada, más complementaria para los bancos y para el consumidor. Lo que tenemos que tener es esa capacidad. Si nosotros fuimos capaces de en su momento ir a pedir una hipoteca, el banco nos pidió absolutamente toda la información y en teoría nos diseñó una hipoteca a medida, ¿por qué no conseguimos ahora que estas mismas partes puedan volver a unirse y puedan volver a solucionar un acuerdo que les va a ser beneficioso? Porque no olvidemos, a la banca le va a ser beneficioso todo acuerdo que sea complementario. Hombre, aquellas hipotecas a medida fueron a medida de las entidades, ¿no? Más bien. Pero ahora tenemos otra oportunidad, porque ahora, si lo que buscó en aquel momento fue ganar, y si ahora el banco quiere ganar otra vez, tiene que diseñarse otras alternativas que no sea la devolución íntegra de la cuantía que se ha beneficiado, ¿no?, con esas cláusulas abusivas. Tuvimos lo que nos me da un poco miedo es el decreto que está por diseñarse, porque tuvimos el arbitraje, las preferentes, la devolución de la salida a bolsa de Bankia, ahora tenemos esto. Si es un formulario estricto y al final lo que nos dice es que la banca tiene que dar esta alternativa o bien ir a la jurisdicción ordinaria, a lo mejor no estamos hablando de mediación, estamos hablando, bueno, de un acuerdo o de un lavado de cara, pero no a caso concreto. Yo hablo de la mediación a caso concreto, y la mediación a caso concreto cabe ahora y en adelante. Y en adelante no solo hablo de las cláusulas suelo, hablo de todo aquello que ha sido abusivo, bien sea estas también últimas sentencias sobre los gastos hipotecarios. Todos estos gastos hipotecarios que siempre se le ha dado al consumidor, también está en un momento la banca para negociarlo, y está en un momento para negociarlo por una razón muy sencilla, porque no tiene presión ni de la Unión Europea, ni presión todavía del Gobierno, ni de muchas más sentencias. Por lo tanto, está en un momento muy bonito para conseguir solucionar y ahorrarse un dinero que a la larga si no va a tener que pagar. Enseguida, si queréis, podemos valorar el tema del proyecto de decreto ley que prepara el Gobierno. Rafael también quería apuntar. Sí, yo hacer solo un comentario a lo que ha comentado la compañera en relación a los acuerdos, a que ha dejado la entidad bancaria pasar el tren de los acuerdos extrajudiciales. Lo cierto es que no lo ha dejado pasar. En los últimos años sí que la banca ha intentado llegar a acuerdos extrajudiciales con los consumidores, engañándolos. Básicamente ofreciéndole meras migajas ante las situaciones que sabía que sobrevenían con la nulidad de la cláusula suelo, la cantidad de dinero que iban a tener que devolver, ¿no?, las entidades bancarias, ofreciendo acuerdos bajando un punto y medio la cláusula suelo, no devolviendo ni un céntimo a los consumidores, acuerdos que muchos de los consumidores han firmado y que nosotros desde la asociación animamos, no obstante, a reclamar, porque entendemos que son obstáculos
salvables, son unos obstáculos salvables. Y en relación a la mediación, al arbitraje, claro, efectivamente, uno de los miedos que tenemos desde la asociación es que se plantee un arbitraje similar al de las acciones de Bankia, donde sabemos que era voluntario para los consumidores, pero que una vez que entraba en ese proceso de arbitraje, que además una auditora, que por cierto, además he leído una noticia que las entidades bancarias quieren que sean las auditoras las que supervisen este procedimiento de arbitraje, auditoras que son clientes de las propias entidades bancarias, grandes empresas auditoras como KPMG, ¿no?, que era la que supervisaba el procedimiento de las acciones de Bankia, y que una vez que entraba en ese procedimiento de arbitraje el consumidor, pasara lo que pasara, no iba a poder reclamar. Creo recordar, no podían ir a la justicia. Eso no es un arbitraje ni es una mediación, eso es un engaño, un brindis al sol. Y ese es el miedo que tenemos que ocurra con este decreto ley que puede aprobar el Gobierno y que creemos que puede ir en ese sentido. Para nosotros la mediación, el arbitraje es muy positivo. Nosotros queremos que las entidades devuelvan el dinero, pero si no lo van a devolver, por lo menos que se inicie un procedimiento extrajudicial. Y si se inicia un procedimiento extrajudicial, tendrá que ser voluntario para el consumidor, tendrá que haber una comisión paritaria, entendemos, con la representación de asociaciones de consumidores inscritas en el registro a nivel nacional, con representación también de la administración, lógicamente del Gobierno, recabe una representación de la banca, entendemos por supuesto también, y por último, pase lo que pase en ese sistema de arbitraje, se tiene que permitir al consumidor reclamar, ¿no?, después vía judicial. No puede ser un laudo totalmente vinculante como ocurre con las juntas arbitrales o los procedimientos de arbitraje en el ámbito del consumo que todos conocemos, ¿no? Parece que sí se contemplaría esa posibilidad, ¿no? Habrá en el proyecto habrá que analizarlo, hay, ¿no? Porque sí es cierto que yo he leído muchas noticias en prensa, pero muchas noticias que no me preocupan, pero hay otras como que la auditora supervise en todo el procedimiento que sí que me preocupan. A David lo veo yo un poco incrédulo en Mira, todo Ove, esto, yo David. cuando estoy escuchando el tema de extrajudiciales y pactar con el banco, fuera de eso, la verdad es que yo lo escucho, ¿no?, por respeto, pero que después yo sé la realidad. La realidad es que nosotros estamos hartos de mandarles cartas de atención al cliente de todas las entidades y se ríen de nosotros. Es la pura realidad. Yo invito a que cualquiera, por ejemplo, uno de los bancos que tenemos un poco más encallados, ¿por qué no vamos a decir nombre ya que estamos aquí? Por ejemplo, a Banca le pedimos un certificado de un afectado preguntándole si la hipoteca de esta persona se encuentra entre sus activos. ¿Y qué crees tú que pasa al mes de contestarnos? Que nos manda una carta saliendo por petenera, no nos contesta la realidad. Si le estamos pidiendo explícitamente un certificado de si mi hipoteca está entre sus activos, ya que usted reclama ser mi acreedor, pues no más normal que usted me lo facilite, ¿no? Pero con eso todo. O sea, no puede llegar a acuerdos con nada porque como no le interesan dar la información, porque la información la tienen ellos, tú te encuentras con el problema de que a la hora de mandar cualquier cosa, si ellos no te dan la información, tú vas a juzgar sin pruebas. Y siempre tienen la sartén por el mango. Siempre y absolutamente. Entonces, cuando tenemos este problema, ¿estamos en desigualdad o no? Seguimos estando en desigualdad, siempre estamos en desigualdad. Hagamos lo que hagamos, ellos siempre son los que ganan. El Banco de España también. No te digo que todos los casos, pero la mayoría de los casos que se les ha enviado cartas también nos han desviado. Ahora, si estamos presentando un problema, actúen. La CNMV, que es el órgano de control, que tiene que controlar todos los movimientos que se hacen en activos de los bancos, como por ejemplo titulizaciones hipotecarias, que no es el debate hoy, pero ya hablaremos otro día si queréis, es un caos. Nosotros hemos encontrado documentación en la CNMV ilegible. Yo le facilito a cualquiera un DNI que no se ve bien mi nombre o no se ve bien mi cara, y ya me está diciendo, es que usted te gusta una copia del DNI porque el DNI no se le ve. ¿Cómo que usted puede meter en la CNMV un documento ilegible? ¿Qué es esto? ¿Vosotros no confiáis en que el Gobierno arbitre una medida en defensa de que todo los lo que se está consiguiendo aquí no es por el Gobierno, es por las asociaciones y todos los activistas y todas las personas que se están dedicando a esto como algo personal, porque es que si no lo hacemos nosotros no lo va a hacer nadie. De hecho, lo que está pasando ahora mismo es porque de fuera nos están arreglando los problemas. Aquí no hay orden. Están viniendo de Europa a poner orden aquí. Y eso es lamentable, pero es la realidad. Y si nosotros no nos movemos, no se mueve nadie. Porque los que están aquí y los que están interesados que esto siga estando, van a querer que esto siga estando así, ¿eh? ¿Usted lo ve así, señor magistrado? Que vengan a ponernos orden desde fuera. Hay varias cosas que sí son interesantes. Es verdad que, por ejemplo, el fenómeno de las cláusulas suelo
entre los bancos europeos, que yo sepa, no ha ocurrido este fenómeno. De hecho, los bancos extranjeros que operaban en España, pues algunos de los que conozco, no tienen cláusula suelo. O sea, que hay muchas hipotecas sin cláusula suelo y que nunca han tenido cláusula suelo. Con lo cual parece ser que es un comportamiento especialmente propio y especialmente además de las cajas de ahorro, que ahora mismo están absorbidas ya casi todas por otras entidades bancarias, y ahí es donde está el núcleo del problema, un comportamiento poco limpio. Yo no voy a decir poco limpio, es decir, porque la cláusula suelo, es que muchas veces la cláusula suelo se estaba poniendo prácticamente a un punto menos del interés que realmente se empezaba a pagar, o incluso menos, había menos diferencia. Y es cierto que en Europa el Tribunal de Justicia entiende el sistema de economía de mercado mucho mejor de lo que se ha entendido aquí en España, donde el lobby bancario ha tenido más fuerza de lo deseable y donde las asociaciones de consumidores no tienen la fuerza que debieran de tener para compensarla. De manera que el Gobierno siempre ha estado muy inclinado a dictar normas que favorecen más a una parte que a otra. Y lo que está diciendo el Tribunal de Justicia Europea no es que el consumidor sea una especie que deba ser protegida. Lo que está diciendo es que para que funcione una economía de mercado las dos partes tienen que ser iguales. Y si una parte no es igual, aquello acaba corrompiéndose. Y el producto, el servicio, en este caso el préstamo o los servicios bancarios, acaban encareciéndose y acaban siendo ineficientes. Por tanto, la protección no es porque el consumidor sea mejor o sea peor que el banco, o el banco mejor que el consumidor. Los bancos son unas entidades útiles, todos las utilizamos, y lo único que se pretende es que haya igualdad. Y esta igualdad es lo que ha fallado efectivamente en España, donde ha habido una protección, donde el lobby bancario ha tenido una fuerza enorme. Habría que relacionarlo también con la financiación de los partidos políticos y con otros problemas, pero a fin de cuentas los que pueden legislar y los que están legislando pues dependen en demasía de la entidad financiera, o por lo menos eso es lo que se ha visto. Y ese problema efectivamente, como no existe en Europa, cuando estos problemas han trascendido y en virtud de la existencia de la normativa comunitaria se han visto por el Tribunal de Justicia, pues yo en algunas sentencias del Tribunal de Justicia Europea he visto hasta sorpresa, es decir, no como en una cierta incredulidad de lo que estaba pasando aquí, ¿no? Y de hecho, pues ya he dicho, la última sentencia es particularmente dura con la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 que limitaba la retroactividad. Entonces es verdad que han fallado todas las instituciones que debían garantizar la igualdad de los consumidores como colectivo frente a las entidades que les prestan los servicios. Ha fallado el Gobierno, la legislación de defensa del consumidor y usuario no se ha plasmado en una real igualdad a la hora de contratar. Ha fallado el control del Banco de España sobre estos contratos, que son oscuros, complejos, difíciles de leer, retorcidos y siempre con recovecos que siempre acaban favoreciendo al banco de una manera o de otra. Y ha fallado, pues, yo, por ejemplo, una cosa muy importante es que no entiendo cómo no se ha promovido el asesoramiento de los consumidores a la hora de firmar un contrato de préstamo. Es decir, la gente no ha sido, también hay que decir que ha habido una cierta irresponsabilidad. Es decir, el contrato de hipoteca es un contrato que para muchos es el contrato de su vida. Es donde van a invertir todo su ahorro durante años, donde van a poner la parte más importante de su capital. Y sin embargo se ha firmado sin recibir asesoramiento. Cuando se va a un juicio, incluso por sencillo que sea, se acude un abogado, antes de firmar una hipoteca no se ha verificado que lo que se va a firmar sea correcto. También es verdad que confiábamos en que estábamos asesorados por el mismo banco, ¿no? Correcto, que ha sido un error. Entre otras cosas, los bancos además jamás facilitan la documentación. Yo mismo he tenido problemas cuando he firmado con los bancos para que me faciliten, oiga, quiero leer el contrato de hipoteca antes de firmarlo. Pues no, en el notario, no sé qué, no sé cuánto, ya. Entonces, es cierto, ha habido un fallo en el sistema español, en España, en la economía de mercado española, ha habido un fallo en la protección de una de las partes y eso ha provocado pues una distorsión del mercado y está provocando el enorme problema que tenemos ahora. Y han sido desde fuera donde nos han tenido que llamar la atención de que esto no puede continuar así. Aparte de que esta estafa está basada en la confianza. Porque del primer momento quien se ha firmado una hipoteca ha sido con el director de toda la vida de tu sucursal. Ahí empieza el engaño, con la confianza. Después, por la confianza, mete a tu padre que esto aval. Como tu padre no te va a avalar si te hace falta. O sea, esto es todo un acumulamiento de aprovecharse de la confianza de uno y de otro que al final nos han llevado a esto. María José, siguiendo pues la exposición que ha hecho el magistrado, no es que no haya mal que por bien no venga, pero sí es cierto que con toda esta vorágine de productos bancarios, de
de problemas económicos que están causándose como consecuencia de un abuso por parte de la banca, quizás el ciudadano se está volviendo más cauto. Sí puedo asegurar que de 3 o 4 años para acá ya es más difícil que un ciudadano de a pie vaya a una entidad bancaria, ya no digo una entidad bancaria, vaya a suscribir un mero contrato de compraventa o un contrato que exceda en determinada cuantía bueno, pues no estamos hablando de un tráfico mercantil habitual de 100 euros, ¿no? Y acuda a un abogado, venga al despacho a preguntar si hay aquí algo. Oye, ¿me estarán tomando el pelo? ¿Tú ves algo raro aquí? Y si hasta contratos de arrendamiento, la gente se ha vuelto muy cauta, hay miedo porque hay mucha gente que se ha visto en la calle, que se ha encontrado en unas circunstancias económicas con las que no contaba. Y bueno, pues no digo que haya sido bueno, no que haya sido favorable, pero sí que nos estamos dando cuenta de la importancia que tiene revisar cada uno de los documentos. Muchísima gente iba al banco y hablo ya de nosotros mismamente, te encontrabas con 5 folios y firmabas sin leer. Yo no firmo un documento sin leérmelo desde el principio hasta el final. Pero todo el mundo no tiene la misma capacidad de entender o no tenemos la misma capacidad de entender por formación mismo, ¿no? Lo que estamos leyendo. Yo os hacía una pregunta al comienzo que creo que se nos ha quedado un poco en el aire. Con todos estos elementos sobre la mesa y otros muchos que no da tiempo a hablar sobre otras cláusulas abusivas, ¿qué debiera hacer las personas que nos estén viendo? ¿Calma y todavía no actuar hasta ver qué pasa y cuando se recoloquen todas las piezas? ¿Confiar en ese decreto ley del Gobierno, que no sé si va a ser la panacea de solución de todo esto o no? ¿Qué hacer? Me gustaría hacer un pequeño matiz, ¿no? En la situación en la que nos encontramos, nosotros desde la asociación aconsejamos a los consumidores ahora en este momento que no se firma absolutamente ningún documento que nos pueda ofrecer el banco en el corto plazo, un tipo de acuerdo extrajudicial, que no se firme. Creo que es necesario esperar al decreto que va a aprobar el Gobierno a futuro para ver cuáles son si consigue consensuarlo. Si consigue consensuarlo, cuáles son, en qué va a consistir ese procedimiento extrajudicial que parece que va a aprobar en ese decreto, y que una vez analizado acuda a despacho de abogados o a asociaciones de consumidores como las que yo trabajo, lógicamente, a informarse, a formarse y a saber y a tomar una decisión a futuro, ya sea a través de ese procedimiento extrajudicial con el que ya partimos nosotros desde la asociación, que creemos que no va a ser efectivo, o a través de un procedimiento judicial si finalmente hay que acudir para exigir la eliminación del suelo y la devolución de todas las cantidades. ¿Por qué creéis que no va a ser efectivo? Hombre, primero porque el Gobierno lo está aprobando a través de un decreto ley con carácter de urgencia que no está cumpliendo con el trámite de audiencia que podía hacer a las asociaciones de consumo, por ejemplo, para que presentáramos las enmiendas correspondientes y opináramos sobre esa ley, esa normativa que quiere aprobar, y porque ya tenemos la experiencia previa, ¿no? con las acciones de Bankia, por eso estamos muy cautelosos con ese tema. Después, ¿quién supervisa todo ese procedimiento? Las entidades bancarias sabemos que históricamente no han querido devolver un céntimo por las cláusulas suelo. Ahora, ¿por qué lo van a hacer? Sabemos que menos de un 10% de los afectados están acudiendo a los tribunales o han acudido a los tribunales o han reclamado. Yo creo que es otro de los motivos por los que la banca no va a devolver un céntimo por decisión propia, ¿no? Miles de millones de euros que se puedan ahorrar solo devolviéndoselo a los que reclamen o los que demanden, ¿no? Por eso nos genera tantas dudas ese decreto ley. Después, qué casualidad, como ha dicho el compañero, en todos estos años el Gobierno no ha movido un solo dedo para proteger a los consumidores. Todas las decisiones que se han tomado por parte del Gobierno, sin meter a los tribunales, que yo creo que ha podido haber discrepancias en diferentes juzgados, porque ya sabemos lo que ocurre con la justicia aquí en España, ¿no? Lo que opina un juez de Cádiz no es lo mismo lo que opina un juez de Teruel, ¿no? Depende de cómo se interprete la ley, ¿no? Pero sí es cierto que el Gobierno no ha movido un dedo para proteger a los consumidores. Y ahora, cuando ve que hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sí decide aprobar un decreto ley con carácter de urgencia. Somos muy cautelosos con ese tema, creemos que no va a proteger a los consumidores, pero tampoco queremos emplazar a todos los consumidores al juzgado, nos parece injusto. Llevamos con una macro demanda cerca de 5 años, que hay que ir con el DNI en la boca al juzgado para demandar y exigir lo que es nuestro.
creemos que debe ser la banca la que lo devuelva además ya, si el cerco se ha estrechado y saben que en los juzgados no van a tener solución, no se les va a dar la razón. Pero de motu propio, difícilmente creo que le llegue una carta a la gente diciéndole pase usted por la entidad que tenemos que devolverle tanto, ¿no? Entramos en los últimos minutos del programa, si os pido una... Pues, si me permite, yo sí quería una precisión, efectivamente, porque tiene razón. Es una cosa que hay que tener en cuenta. Hay miles de sentencias y efectivamente no todas van en el mismo sentido, no todas han aplicado el criterio de la misma manera y bueno, esto es normal, es decir, en España hay 5.500 jueces y en temas complejos y oscuros como estos y que no están claramente definidos en la ley puede haber opiniones distintas. Debería haber mecanismos de unificación que en España, por las circunstancias en que se encuentra la justicia, funcionan muy mal. Esto es así y esto es la realidad. Llevamos mucho tiempo de administración intentando que se cambien estas cosas y no lo hemos conseguido y hay que tener en cuenta esta posibilidad, es decir, de que no hay, esto es muy importante que se tenga en cuenta, no hay una opinión claramente unánime en muchas cuestiones de esta materia de las cláusulas suelo. Y yo, por supuesto, los tribunales están ahí para acudir a ellos cuando se necesiten. De los mecanismos alternativos que se ha hablado, yo excluiría el arbitraje. El arbitraje es que me imponga una solución a alguien de fuera. Que me la impone y que luego va a tener difícil solución. La mediación es otra cosa, porque la mediación... ¿No echaría usted cuenta del decreto ley que prevé el gobierno? Yo el arbitraje, si van a ir por el arbitraje, desde luego que no. Yo la mediación solamente tiene éxito cuando ambas partes están de acuerdo. Por tanto, el consumidor tiene la garantía de que solo con su acuerdo se le va a dar una solución. En cambio, en el arbitraje te sometes a la solución de un tercero. Para eso me someto a la decisión de un juez. Es decir, es que de un desconocido que me van a nombrar no sabe cómo, yo no me fiaría mucho. Ahí lo que tenemos que tener mucho cuidado con el... A modo de conclusión final, Pablo, María José y David, ¿vale? Un matiz previo solamente, ahí lo que tenemos que tener cuidado con el decreto ley, si va a imponer un arbitraje y en qué causa se va a dar ese arbitraje, porque también tenemos que tener en cuenta que si vas a la vía arbitral, que también es voluntaria, y al final estamos rellenando un formulario, ahí no hay arbitraje, ahí estamos simplemente con un mero formulario y una mera vía pactada de resolución, pero a caso general, no a caso concreto. Yo creo que la mediación sí tiene y sí puede tener mucha cabida, cada vez va a tener más cabida, pero porque a los bancos les va a interesar. Si a las dos partes no les interesa, por supuesto, siempre está la jurisdicción ordinaria y ahí siempre vamos a tener. Pero hay pequeños casos y hay porcentajes que cada vez van aumentando más, donde temas de desahucios, temas necesidades inminentes de hacer liquidez, que los bancos les puede interesar y a las partes también. Entonces, no olvidemos que si es voluntario, si las partes quieren y si el banco designa a una persona con capacidad suficiente para tomar decisiones en estos aspectos, tiene un recorrido largo y tiene un recorrido largo porque, insistía, se puede diseñar y ya los bancos tienen muy estrecho su canal de actuación, tienen muy limitado por dónde pueden tirar, por lo tanto, creo que cada vez tienen solo una alternativa y es llegar a un acuerdo. Además, en la mediación se pueden encontrar mejores soluciones que convenzan más a los bancos porque no tiene por qué ser la devolución la mediación, del dinero, que es lo que más les podría afectar. Yo creo que para que entendamos la mediación, y yo creo que con esto ya concluyo, simplemente para que entendamos la mediación es una vía complementaria de resolución de conflictos entre las partes voluntarias, donde el principio de voluntariedad es el que prima. Y a diferencia de una jurisdicción o de un arbitraje, donde el juez debe pronunciarse o el árbitro debe pronunciarse sobre un conflicto determinado, en la mediación son las partes quienes diseñan la resolución. Son las partes quienes pintan de tal manera que quieren o de la manera que quieran la vía de resolverlo. Entonces no se pronuncian sobre la devolución total o no de la cuantía, con intereses o no intereses, sino van mucho más allá y pueden llegar al rehacer el contrato de hipoteca y alargarlo, pues si llevan 10 años pagando, alargarlo a 50 años más. O bueno, si no le va a dar el banco, pero a otros 20 a 25 años más. O sea, que pueden refinanciar, pueden buscar otras vías que son muy interesantes y que a las partes ahí sí van a encontrar su camino. Estoy convencido de que si al banco, que está ahora mismo cargado, y hoy venía una de las noticias en Expansión, hablaba del Banco Popular, ¿no?, que había creado una nueva vía de sucursales para la venta de esos activos infectados. Si al banco, en vez de darle una vivienda, que quedarse con más activos, que realmente es una carga para ellos, les refinancias a una persona o les das unos alquileres sociales una temporada y les dejas... Esas posibilidades existen. Lo único que pasa es que es necesario que el banco las vea, y ahora las está viendo porque se les está obligando a verlas. David, a modo muy rápido de conclusión. Sí que es verdad que cada vez se le va estrechando el círculo, como dice él. Es que lo que él pinta suena muy bonito, que es lo que debería de hacer la banca, lo que debería de haber hecho ya hace tiempo. Pero ¿cuándo va a empezar a hacerlo? Es lo que yo me pregunto.
¿Cuándo va a empezar a hacerlo? ¿Cuándo verdaderamente, cuando vea una necesidad, va a tender una mano y va a decir, venga, no voy a abusar de esa necesidad y vamos a buscar una solución donde yo verdaderamente no me va a aprovechar de la situación? Y si es verdad que su situación ha cambiado, porque usted ahora mismo se encuentra en desempleo y yo ahora mismo no puedo pagar 600 euros de hipoteca, pues bueno, pues si usted me puede ampliar a mí la hipoteca a 20 o 30 años más y que yo pueda pagar una cuota de 200, pues siempre sería interesante pues eso, que verdaderamente cumplieran esos pactos de negociación que dice, que yo todavía hasta hoy día no los he visto, que me gustaría verlos. Bueno, confiemos que sea más pronto que tarde y sobre todo pues que la gente se ponga en manos de profesionales que entienden de esto. María José, por concluir. Pues concluyendo, yo muy rápidamente, porque ya estamos fuera de confiar en el decreto que va a sacar el Gobierno, pero no confío en él. Creo que cada caso es un mundo, que hay que estudiarlo, que hay que analizarlo y desde luego seguir esperando no va a traer frutos. Lo mejor que pueden hacer todas las personas que se sientan afectadas por este tema es asesorarse, ver cada caso en concreto, porque como digo, no hay dos casos iguales, y ir para adelante. O sea, son los derechos de cada una de las personas que estamos aquí, que a nadie se los ha regalado. Bueno, pues ahí queda advertido y recomendado. Muchísimas gracias a los 5 por haber estado aquí esta noche intentando arrojar un poquito más de luz en este camino nuevo que se abre respecto a las cláusulas abusivas de los bancos, en concreto la cláusula suelo. Gracias a ustedes también por habernos seguido un día más. Nos seguimos viendo aquí en Onda Luz Televisión.